Muy bien. Ahora, en cuanto a las estructuras del sistema inmune, ya vamos a hablar netamente del sistema humoral, las inmunoglobulinas, las células que lo componen, los receptores de la maduración que tanto les he conversado, y las células presentadoras de antígenos, el complejo principal de histocompatibilidad y el sistema HLA. Suena un poquito pesado, pero en realidad, sabiendo esto, van a poder entender por qué a veces sube primero la IgM, luego la IgG, o por qué es más efectivo, o por qué pasa solamente la barrera placentaria de la inmunoglobulina G. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que recuerden? Sinónimos. Inmunoglobulina también se puede llamar anticuerpo, o gamma globulina. Vamos a utilizarlo indistintamente acá. Gamma globulina. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en una electroforesis la inmunoglobulina va a ir hacia la parte de la fracción gamma de esta electroforesis. ¿Ok? Entonces, por eso se le llama gamma globulina. O indiferentemente, anticuerpo. ¿Ok? Entonces, ¿quiénes eran los que secretaban las inmunoglobulinas? Los linfocitos B, ¿cierto? Y estos, los linfocitos B, tienen la característica de que lo pueden tener o en su membrana del linfocito B, o el linfocito B puede secretarlos. ¿Ok? Es decir, secretar esa inmunoglobulina cuando ya luego se diferencia y se vuelve a célula plasmática. Y eso es lo que llama la atención y más adelante en hematología vamos a ver. ¿Ok? Entonces, dentro de la estructura, ¿qué es lo que me interesa que aprendan de la inmunoglobulina? La inmunoglobulina es un tetrámero. ¿Qué significa eso? Que tiene 4 cadenas polipéptidas. Tetrámero. Tetrámero. ¿Ok? Entonces, este tetrámero va a tener 2 cadenas pesadas y 2 cadenas ligeras. Como la inmunología, básicamente, nosotros lo hemos aprendido de los anglosajones, casi todos van a ser iniciales de nombres en inglés. Por eso es que pesada, como cuando la quieran ver, es heavy, mientras que light para ligera. ¿Ok? Entonces, esto de acá que voy a dibujar son las cadenas ligeras, son las 2 cadenas ligeras, mientras que las cadenas pesadas son las que veo, las que van a ver acá. Esta sería una cadena pesada y otra cadena pesada, ¿ok? Estaríamos hablando de 4 cadenas, por eso es un tetrámero, ¿ok? Muy bien. Otra cosa importante, cuando nosotros ponemos una enzima que se llama papaína, esta inmunoglobulina se corta, ¿ok? Se escinde, se rompe, y va a tener 2 fracciones, la fracción AB y la fracción C. La fracción AB, otra vez en inglés, que se llama antigen binding, o sea que se une al antígeno. Es decir, esta parte superior, que tiene forma de B, se va a unir al antígeno. Es la que va a asumir la responsabilidad de coger el antígeno o la molécula extraña. Mientras que esta fracción cristalizable es la que va a tener la función, por ejemplo, de activar el sistema de complemento o de adaptarse a receptores especiales para esta fracción cristalizable y activar células. ¿Ok? De por sí la inmunoglobulina ya va a neutralizar toxinas, va a bloquear la adhesión bacteriana, o como les decía, puede tener la función de ser receptor de membrana en el caso de los linfocitos B, una inmunoglobulina de superficie, a eso se le llama así, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Dentro de las cadenas ligeras hay 2 tipos de cadenas ligeras, las kappa y las lambda. ¿Ok? Cuando nosotros tenemos el nombre de una inmunoglobulina, que son, la mnemotecnia es GAMD, ya que la más común es la inmunoglobulina G y la menos común es la inmunoglobulina E. También tiene que ver con el tiempo de vida media. El tiempo de vida media de la inmunoglobulina G tiene más que la E. También sirve para el mieloma múltiple, que es una enfermedad hematológica. La más frecuente inmunoglobulina en el mieloma múltiple es la G. ¿Ok? Dicho esto,
Les decía de que estos nombres, la inmunoglobulina G, A, M, D, E, son nombres que se toman de su, por ejemplo, la A de alfa, la M de mu, la D de delta, la E de epsilon, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo toma el nombre? Siempre con el nombre de la cadena pesada. Por ejemplo, este puede ser una inmunoglobulina G y puede estar asociada a un solo tipo de cadena ligera, ya sea la capa o la lambda, ¿ok? Siendo la capa la más frecuente. Muy bien. Entonces, podemos tener una inmunoglobulina G con cadenas ligeras tipo capa, una inmunoglobulina G con cadenas ligeras tipo lambda. Y eso tiene sentido cuando ya haces el estudio de mieloma múltiple, ¿ok? Entonces, dentro de las más comunes, como les decía, es la inmunoglobulina G, que es la que tiene más tiempo de vida media. De ellas tenemos 4 subtipos según la disposición de los aminoácidos, sin alterar la función. Lo que más me interesa que recuerden es de que hay subtipo 1, 2, 3 y 4. Solamente la de subtipo 4 no se une al complemento, no se activa al complemento. No activa al complemento. Al complemento. ¿Ok? Y estas van a estar dentro de las secreciones internas. Por ejemplo, líquido cefalorraquídeo, líquido pleural, secreciones internas. Muy bien. Luego está la inmunoglobulina A. La inmunoglobulina A, si bien es cierto, la más común y la que van a ver de manera sérica es solamente un monómero, o una sola presentación. Cuando está de manera dimérica es porque está en la secreción láctea, ¿ok? Esta inmunoglobulina va a estar a predominio de mucosas y secreciones externas como la secreción láctea, ¿ok? Entonces, va a tomar 2 disposiciones, que puede ser como dímero o como monómero. Como dímero va a estar en la secreción láctea, por ejemplo, en las secreciones, mientras que como monómero en de manera sérica. ¿Ok? De estas hay 2 tipos, también la 1 y la 2, que es la dimérica y la monomérica. ¿Ok? Muy bien, entonces, los otros tipos o isotipos de inmunoglobulina que me gustaría que recuerden la inmunoglobulina E, que también tiene la misma disposición, pero esta inmunoglobulina E va a dar la respuesta a helmintos o reacciones alérgicas, por ejemplo. Reacciones alérgicas. Y la otra, que es una de las más grandes, que es la inmunoglobulina M. La inmunoglobulina M va a ser 5 veces más potente, pero no porque de por sí por sí sola pueda atacar más o activar más, sino que como son 5 tetrámeros que están juntos, pues tienden a activar el complemento mucho más rápido, ¿ok? Asimismo, esta va a estar de manera intravascular y por el gran tamaño que tiene, no va a poder pasar la barrera placentaria como sí lo hace la inmunoglobulina G, por ejemplo, ¿ok? Por eso es de que en algunas preguntas, por ejemplo de gineco, de pediatría, ustedes van a ver que las inmunoglobulinas en neonatos pueden durar hasta 6 meses después de que hayan nacido, porque son inmunoglobulinas G de la mamá, más no van a tener inmunoglobulinas M, ¿ok? Y son las más eficaces en el caso de la inmunoglobulina M para activar el complemento porque tienen más ramificaciones para poder activarlo. ¿Ok? Muy bien. Esto es un resumen. Lo que yo quiero que recuerden es de que la inmunoglobulina G es la más frecuente. La inmunoglobulina A puede tener 2 maneras de presentarse como monómero o como dímero. Tiene 2 cadenas o 4 subtipos. Y está en secreciones externas. En cambio, la inmunoglobulina G en secreciones internas. En cuanto a la inmunoglobulina M, recordar que su disposición puede ser penta o hasta hexa inclusive, y que va a ser la más frecuente en a activar el complemento. Pregunta también ha sido de examen. ¿Ok? Dentro de la inmunoglobulina E es la que va a activar a los basófilos, a los mastocitos y a los eosinófilos asociados a la alergia
y a helmintos, ¿ok? Y hasta ahí no he mencionado una inmunoglobulina, que no, por no mencionarla no sea importante, que es la inmunoglobulina D, ¿ok? Cuando un linfocito va desde la médula ósea madurando hasta ya tener su BCR o su receptor de células B, va a tener en su membrana el linfocito B, aún no maduro o aún naif o aún virgen, va a tener una inmunoglobulina D y una inmunoglobulina M a la par, ¿ok? Una vez de que este linfocito ya tuvo contacto con el antígeno, la inmunoglobulina D desaparece, quedando solamente una subclase de IgM, IgA, IgD, dependiendo qué tipo de inmunoglobulina vaya a secretar ese linfocito, ¿ok? Entonces, esa es la importancia de la inmunoglobulina D. Una función específica frente a algún otro tipo de enfermedad no hay. Muy bien. Y dentro de otras palabras que siempre se van a usar dentro de inmunología, me parece importante que recuerden antígenos. El antígeno va a ser cualquier molécula que ustedes puedan imaginarse que pueda ser reconocida, ya sea por el receptor de células T o por el receptor de células B. ¿Ok? Cualquier molécula. El epítopo, como ustedes pueden ver, es la parte o fracción del antígeno que se va a unir a la inmunoglobulina o al receptor de células T o al receptor de células B. Es decir, es una parte del antígeno. ¿Ok? Y dentro de los aptenos, el apteno son también moléculas o antígenos muy, muy pequeños que no causan inmunogenicidad. ¿Qué quiere decir eso? Que no pueden causar de repente memoria posterior al contacto con esto, ¿ok? Pero sí podría generarlo si es que se le asocia a un carrier, que es lo que se hace en algunas vacunas. Por ejemplo, en las vacunas del meningococo, no las moléculas o partículas del meningococo son no inmunógenas, o sea, son aptenos, pero se les suma un carrier y por lo tanto ya pueden generar inmunogenicidad, que es lo que se hace en varias vacunas, ¿ok? Son partículas no proteicas, eso sí recordar. Dentro de también de lo otro que es necesario acordarse es el idiotipo. El idiotipo es la parte de la inmunoglobulina que se va a unir ¿a qué? Al epítopo. ¿Ok? O sea, epítopo es del antígeno, como idiotipo es la parte de la inmunoglobulina que se va a unir a el epítopo, que es la parte del antígeno. ¿Ok? Muy bien. Ya. Ahora, dentro de las células del sistema inmunitario, vamos a recordar varias cosas. Les decía que los linfocitos pueden ser linfocitos B, linfocitos T y linfocitos natural killer. Los natural killers son los que formaban parte de la inmunidad innata, ¿ok? Entonces, la célula progenitora hematopoyética va a crear los linfocitos B, los linfocitos T, los linfocitos natural killer. ¿Cuáles son los más frecuentes si hacemos un linfograma? Vamos a encontrar en un 75% a los linfocitos T, en un 25%, inclusive hasta 15% a los linfocitos B, y en el restante, en un 10%, 15% a los natural killer, ¿ok? Entonces, si alguna vez les preguntan cuál es el más frecuente de células en un linfograma normal, es el linfocito T, ¿ok? Y ya lo habíamos visto, este se desarrollaba en el timo, pero no se originaba en el timo, sino que maduraba en el timo, ¿ok? Y el linfocito T va a tener un receptor, el receptor de células T, que es el que vemos acá, ¿ok? El receptor de células T, esta es la membrana citoplasmática del linfocito T. Como ven acá, pasa la membrana, tiene parte intracitoplasmática, extracitoplasmática. ¿Importante? No. Lo que yo necesito que recuerden es de que siempre va a estar adosada a otra partícula que se llama CD3, ¿ok? Cuando nosotros clasifiquemos a las células, o cómo es que nosotros determinamos qué tipo de células tenemos en la sangre, en cualquier persona normal, por ejemplo, a mí me hacen un examen y yo quiero ver, pues lo que hacen es una citometría de flujo. La citometría de flujo me permite ver qué tipo celular hay en la sangre.
y es que por inmunofluorescencia captan estos antígenos, estas moléculas que están sobre los linfocitos. Entonces la citometría de flujo me dice, ok, este es un linfocito T porque tiene CD3 en la parte o en la superficie. ¿Por qué es importante? Más adelante lo vamos a ver en leucemias, y es lo que siempre me preguntan, que cómo es que se hace la citometría. ¿Ok? Entonces, este linfocito T va a tener receptor de célula T, y como ven, tiene dos partes, que es la cadena alfa y la cadena beta. Si le queremos poner nombre a esto, la cadena alfa o cadena beta, y hay algunos linfocitos T que son en una pequeña proporción, que son en una muy pequeña proporción, que son las gamma y delta. ¿Ok? En un 95% los receptores de células T van a ser alfa y beta, mientras que en un 5% gamma y delta. A estas células también se les llaman dobles negativas porque no van a tener ni siquiera un CD4 ni un CD8. ¿Ok? Entonces, en pocas palabras, el linfocito T va a tener el receptor alfa beta y además acompañada el CD3 al costado. ¿Ok? El receptor de células T y el linfocito T tiene una característica importante que sí puede ser pregunta de examen, porque en realidad no es tan difícil. Se le llama restricción histocompatible. ¿Qué es la restricción histocompatible? La restricción histocompatible es aquella en que el linfocito T solamente puede reconocer antígenos mediante la presentación de una célula presentadora de antígenos. ¿Ok? Es decir, yo no puedo, como linfocito T, yo no podría reconocer y poder activar todos mis mecanismos inmunes si es que alguien no me presenta ese antígeno. ¿Cómo se llama el que presenta el antígeno? Célula presentadora de antígeno. No es tan difícil, pero sí necesita que recuerden algunas cosas. Cuando hay una presentación de células, hay una restricción histocompatible para los linfocitos T. Entonces, el receptor de células T, como ustedes observan, siempre tiene a su costado al CD3. Esta molécula, que se llama célula presentadora de antígeno, tiene un HLA-2 y un CD4, pero este CD4 ¿de quién es? Del linfocito T. ¿Ok? Entonces, este linfocito T, lo que yo puedo decir es que es un linfocito T CD4 positivo. ¿Ok? Se une a esta célula presentadora de antígeno mediante su HLA clase 2. Ya vamos a ver cuándo es clase 1 y cuándo es CD8. ¿Ok? Muy bien. Entonces, cuando hay esta presentación, se le llama en inmunología sinapsis inmunológica. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que para que se pueda activar el linfocito T, tienen que haber dos pasos. El primer paso es de que el CD3 y el TCR se pongan en contacto con el antígeno. Y la segunda señal o señal coestimuladora es de que el CD28, que es otra molécula que tiene el linfocito T, se active con el B7 de esta célula presentadora de antígeno. ¿Ok? Yo sé que suena un poco pesado, etcétera, pero es muy importante, inclusive tiene muchísimo implicación en algunos nuevos medicamentos oncológicos que inhiben la presentación. ¿Ok? Entonces, primera señal es de que el receptor de células T se una al CD3 y al antígeno, y la segunda señal es de que, o la señal coestimuladora es que el CD28 se una al B7 de la célula presentadora de antígeno. ¿Ok? Esta es la segunda señal o señal coestimuladora. Vamos a repetir un poquito esto ya. Le decía, entonces, vamos a ver los linfocitos T. Los linfocitos T, los más frecuentes son los linfocitos, dentro de los linfocitos T que están en un 75%, le siguen los linfocitos B que están en un 15 a 25% y unos linfocitos natural killer que son en un 10 a 5%, ¿ok? Estos linfocitos T se van a desarrollar en el timo, van a madurar en el timo y van a tener como maduración este receptor de células T, cuya característica es que tiene dos cadenas, la alfa y la beta, que son los más frecuentes en un 95%. En un 5% hay otros que son
unidos por la cadena gamma y delta, y que son doble negativos, como se puede ver acá. Asimismo, recordar que el receptor de células T siempre va a estar acompañado, o su chaperón es el CD3. Por eso, todo linfocito T, ¿cómo lo reconocerían? Que es pregunta Yademir, por ejemplo, que es un linfocito T CD3 positivo. ¿Ok? A veces lo del MIR lo pueden traer acá, así que fácilmente puede haber, pero no es una pregunta compleja. Entonces, la característica del linfocito T es que tiene una restricción histocompatible. ¿Qué quiere decir? Que el linfocito T solamente se va a activar siempre y cuando sea presentado el antígeno mediante otra molécula o otra célula que se llama célula presentadora de antígenos. Si es que no lo presenta una célula presentadora de antígenos, va la redundancia, no se activa, ¿ok? Y para que esto ocurra y para que se pueda activar o estimular el linfocito T, tiene que ocurrir dos pasos. El primero es de que haya esta conexión de receptor de células T, el CD3 y el antígeno. Y la segunda señal o señal coestimuladora ya preguntada en exámenes es de que el CD28 se active junto con el B7 de la célula presentadora de antígenos. Esto se ha sido pregunta de examen. ¿Cuál es la segunda señal? Si es que no hubiera esta señal, ¿a qué va la célula? O sea, este linfocito T, se le presentan un antígeno y no responde, pues se le va a una etapa que se llama anergia. ¿Ok? Y este linfocito T finalmente va a ser eliminado y lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Muy bien. Finalmente, las funciones de este linfocito T van a tener varias funciones. Lo más frecuente es que los linfocitos T puedan ser helper o puedan ser citotóxicos. Y un pequeño porcentaje como T reguladores, que son inmunomoduladores. Ya vamos a ver qué me refiero con helper, qué me refiero con citotóxico. Y ocurre esto de la sinapsis inmunológica que ya lo he explicado hace un momento. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasaría si es que en lugar de que la segunda señal, que también por ahí le he visto en algún examen, sea el CD28, pero en lugar de que se una al B7, se una al CTL4, esta señal es inhibidora, ¿ok? Inhibe también al linfocito T. ¿Y por qué es pregunta? Dirán ustedes, ¿por qué me va a importar eso? Bueno, porque algunos medicamentos oncológicos inhiben al CCTLA4, que son los últimos, por ejemplo, que se utilizan para melanoma, ¿ok? Entonces, he ahí la importancia.